Estimados beneficiarios, soy la alumna de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, del curso de Responsabilidad Social 7, de la carrera de Derecho. Reciban mi cordial saludo. Hoy les doy la bienvenida a la charla sobre la prestación del servicio social universitario en la orientación jurídica. Trataremos del tema del acoso laboral. Acoso laboral. Bueno, aquí vemos una pequeña definición, ¿no?, de lo que es el acoso laboral. Es un conjunto de acciones de comunicación negativa dirigidas por una o muchas personas, ¿no?, en contra de otra. Si bien presenta grandes dificultades para su abordaje, el acoso laboral, un punto de coincidencia es la inexistencia, ¿no?, de un consenso claro sobre lo que constituye. Cualquier manifestación de una conducta abusiva, especialmente los comportamientos, palabras, actos y gestos, pueden atentar contra la personalidad, dignidad o integridad física y psíquica, ¿no?, de un empleado, la cual pondría en peligro su empleo, destruyendo el clima laboral, disminuyendo su productividad y el compromiso, ¿no? Esto favorecería el ausentismo y desgaste psicológico a las personas, ¿no?, que lo padecen de manera directa o indirectamente. También se considera acoso laboral a una variedad de actos, ¿no?, que atentan contra la dignidad del trabajador. Comprenden no solo la agresión física, sino también las conductas verbales, amenazantes, intimidantes, abusivas o acosantes, ¿no? Según la Organización Internacional del Trabajo, los actos constitutivos de violencia laboral provocan una alteración inmediata y a menudo duradera, ¿no?, en las relaciones interpersonales. ¿Qué ocasiona el acoso laboral? Aquí hemos mencionado 3. Las características de la personalidad de la persona agresora o de la víctima. Es de suma importancia la interacción social en el trabajo, la buena relación, ¿no?, entre compañeros y supervisores, ya que esto va a incrementar la satisfacción laboral y el bienestar psicológico. También va a incentivar el aprendizaje para los empleados, ¿no? 2. La incompetencia de los directivos. Se refiere a la incompetencia por gestionar conflictos, ¿no?, cuando no son ellos los responsables de la agresión, está claro. Aquí se observan 2 conductas inadecuadas: los que toman parte activa en el problema, que en la mayoría de los casos son mujeres, ¿no?, y los que niegan el conflicto, y que en la mayoría de los casos también son varones. Las condiciones de trabajo para el desarrollo del mobbing o acoso, ¿no? Se podría decir que todo el tiempo te hacen sentir hostigado, ya sea por el jefe o tus compañeros de trabajo. No cuentas con un ambiente adecuado para poder laborar y eres señalado o humillado por tu jefe en ocasiones. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, la prevención está establecido en la empresa de una política escrita para evitar que los conflictos avancen, ¿no?, que avancen y sea de mayor riesgo. Están establecidas reglas claras, las cuales garantizan el derecho a la queja y el anonimato, ¿no?, del empleado. La intervención para frenar el acoso laboral. Los que deben frenar el acoso laboral son los supervisores, ¿no?, capaces de reconocer tempranamente, ¿no?, los síntomas del acoso hacia el empleador. La intervención cuando el proceso ha avanzado. Debe aconsejarse y separar al empleador de quienes lo están causando y ofrecer
ayuda profesional, ¿no? Bueno, la responsabilidad primaria de prevenir los actos de acoso laboral recae sobre los empleadores, quienes a través de un procedimiento interno y confidencial deben lograr la separación del daño moral, laboral y material, ¿no?, causados hacia el trabajador. La protección de la dignidad e integridad del trabajador en la Constitución. La dignidad humana es la piedra angular, ¿no?, de los derechos fundamentales de las personas, y son precisamente aquellos, ¿no?, los medios para procurar la defensa de la persona, el derecho que de aquellas emanan, ¿no?, gozan de protección y deben ser tuteladas y respetadas, ¿no?, por el Estado y la sociedad. Al señalar que ninguna relación laboral puede eliminar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, ¿no? No obstante, por su propia naturaleza, el ser humano no está exento de tener o mostrar comportamientos agresivos o ofensivos, ¿no?, que atenten contra los derechos a la intimidad e integridad de quien se considere afectado. Dichos comportamientos son perfectamente trasladables al ambiente laboral. Siendo así, los empleadores no solo deben garantizar las condiciones de trabajo óptimas, sino además deben procurar que el entorno laboral no resulte hostil para el personal. Bueno, esto se encuentra previsto en los artículos de la Carta Magna, ¿no?, como por ejemplo en los numerales 1, 7, 22 y 24 del artículo 2, así como en el literal H del artículo 24, de forma más específica, ¿no? El artículo 23 de dicho cuerpo normativo reconoce la eficiencia de los derechos fundamentales en la relación de trabajo. El artículo 1 de la Constitución establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo, ¿no?, de la sociedad y del Estado. Formas de acoso en el centro de trabajo. Pueden producirse los denominados actos de hostilidad, que son supuestos en los que el empleador, excediéndose en su facultad directiva, arremete contra los derechos, ¿no?, de los trabajadores. Sin embargo, los actos que vulneran lo vuelven hostil. Un ambiente de trabajo determinado, ¿no?, para una persona no solo puede ser cometidos por el empleador, sino también por otros trabajadores, ¿no? Encontramos lo que es el acoso laboral vertical, que son actos de hostilidad según la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que quiere decir cuando el acosador es el empleador o quien ejerce autoridad, ¿no?, sobre el acoso, constituye típicamente un caso de abuso de poder del empleador. Horizontal. Tiene como sujetos activos a un grupo de trabajadores y como sujetos pasivos a un trabajador de similar jerarquía, ¿no? Mixto. A la conducta hostil de los compañeros se suma la actitud complaciente e incluso estimulante del empleador, ¿no?, que no sanciona las inconductas. Cualquiera que sea la forma de acoso que se produzca en un centro de trabajo, lo cierto es que estos actos atentan contra la dignidad e integridad, ¿no?, entendiéndola en su vinculación con la salud física y emocional, ¿no?, de los trabajadores afectados, generando un ambiente hostil que podría impedir el adecuado desarrollo del trabajador en el ejercicio de sus funciones y en sus relaciones interpersonales. Regulación en la normativa peruana vigente. El acoso laboral horizontal, constituido por los actos de hostilidad del empleador, cuenta con una regulación prevista, ¿no?, en los artículos
30, 35 y 36 del TUO, que quiere decir el texto único ordenado, de la Ley de Productividad y Compatibilidad Laboral, en los que se establecen supuestos taxativos, ¿no?, de dichos actos y procedimientos para el accionar del cese de estos. Sin embargo, no existe en el ordenamiento jurídico peruano una norma, ¿no?, de rango legal aplicable al régimen laboral de la actividad privada que defina lo que debe entenderse por acoso laboral, ni mucho menos la regulación específica sobre las consecuencias de la comisión de este acto. Cuando éste se produce de forma horizontal o mixta, por ello muchas veces para sancionar una conducta de acoso moral los empleadores deben recurrir a otras disposiciones, ¿no?, que pueden incluir la proscripción del acoso moral, por ejemplo, la falta grave contemplada en el literal F, ¿no?, de la Ley de Productividad y Compatibilidad Laboral. Bueno, recomendaciones. Es fundamental mantener si estás pasando por acoso laboral, es fundamental, ¿no?, que mantengas un registro de recolección de pruebas de las conductas abusivas, con fechas, lugar y tipo de conducta, ¿no? Debes dirigirte también dentro de la empresa al área de recursos humanos y pedir información, ¿no? Información de lo que puedes hacer y cómo te pueden ayudar ellos. Si en el caso dado no hay solución dentro de la empresa, no ves que te están ayudando con respecto al problema, puedes dirigirte a la entidad que es SUNAFIL, ¿no? Ellos te darán mayores recomendaciones de lo que debes hacer y van a intervenir en la empresa para así poder apoyarte y solucionar por ese problema que estás pasando. Eso sería todo mi aporte. Agradezco mucho por el tiempo brindado y espero que haya sido de gran utilidad para ustedes. Gracias. Estimados beneficiarios, reciban mi cordial saludo. Les doy la bienvenida a la campaña de prestación de servicio social universitario en orientación jurídica en la región de Ancash, provincia de Huaraz, distrito de Huaraz. Hoy trataremos el tema de la propuesta del anteproyecto del Código del Trabajo. Bueno, aquí nos dice que esta iniciativa legal introduce un título preliminar de 23 artículos, ¿no?, el cual establece los principios, enfoques y normas generales que rigen al código. Además, esta propuesta incorpora los enfoques de género, interculturalidad, de los derechos humanos, intergeneracional de discapacidad y interseccionalidad de acuerdo con la coyuntura actual, ¿no? También se introducen artículos referidos a la definición de grupos de empresas con el propósito de facilitar su identificación, además de establecerse solidariamente, ¿no?, conforme respecto a las obligaciones laborales y de seguridad social. El anteproyecto también propone normas, las modalidades de teletrabajo o trabajo a distancia, ¿no?, y se complementa como una única modalidad, el cual requiere el acuerdo del empleador con el trabajador y que el empleador asuma o compense los costos de la prestación de los labores. Bueno, encontramos 4 datos importantes sobre el anteproyecto del Código del Trabajo, ¿no? Nos dice que este proyecto beneficiará a más de 4.000 millones de trabajadores peruanos, ¿no? También nos dice que consta de 463 artículos, de los cuales 178 han sido consensuados en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. También nos dice que se alinea el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Perú, el cual promueve un mundo de trabajo libre de violencia y acoso.
También indica que incluye un subcapítulo de igualdad remunerativa, considerando disposiciones para prevenir, combatir el hostigamiento sexual, laboral y el acoso laboral. Título preliminar. Bueno, dentro de este título encontramos el artículo 1 que habla de la protección del trabajo y de los derechos fundamentales, ¿no? Quiere decir que el trabajo es el objeto de protección por el Estado, en especial el de la madre, ¿no? El niño y la niña y el adolescente, la persona con discapacidad y de los grupos de especial protección, ¿no? En toda la relación laboral se respeta y protege la dignidad y los derechos fundamentales del trabajador. Todo acto o pacto en contrario es nulo de pleno derecho. Bueno, el artículo 2 nos habla de fomentar el trabajo decente y el acceso al empleo, ¿no? Esto quiere decir que el Estado ha adoptado políticas y promueve condiciones para que fomente el trabajo decente, ¿no? La equidad en el acceso al empleo, capacitación, formación profesional, productividad y formación de las relaciones de trabajo, ¿no? El artículo 3 nos habla del ámbito del código. Dice, el presente código regula las prestaciones personales, ¿no? Subordinadas y remuneradas de servicio, nacidas de un contrato verbal o escrito. Bueno, el artículo 4 nos habla de la prestación personal de servicios. Esto quiere decir que son prestaciones personales de servicios aquellas en las que el trabajador es una persona natural, ¿no? Que debe ejecutar su prestación sin contar con sustitutivos ni auxiliares, ¿no? A su cargo. También dice que no se pierde la condición de trabajador cuando éste cuenta con el apoyo brindado por familiares directos que dependen económicamente de él, ¿no? En el caso del trabajo a domicilio previsto por este código, tampoco se pierde cuando se encubre una prestación personal a través de la actuación de una persona jurídica, ¿no? El artículo 5 nos habla de las prestaciones subordinadas. Bueno, son prestaciones subordinadas de servicio, aquellas en el que el trabajador se desenvuelve dentro del ámbito de la organización y dirección del empleador, ¿no? El artículo 6 nos habla de los elementos sintomáticos de la relación laboral. Dice la duración de la relación laboral, la concurrencia al centro de trabajo, la extensión de la jornada de trabajo o el número de empleadores no son, ¿no?, elementos esenciales para calificar una relación como laboral, aunque pueden servir como indicios de su existencia o para determinar la aplicación de ciertos derechos. El artículo 7 nos habla de la presunción de la laboralidad. Quiere decir que se presume la existencia de una relación laboral de duración indeterminada, ¿no?, entre quien presta su servicio personal y quien lo recibe. Bueno, el artículo 8 nos habla de la exclusión de las prestaciones de naturaleza civil o mercantil. Las prestaciones de servicio autónomas, retribuidas, cumplidas por personas naturales, ¿no? Se rigen por el ordenamiento civil o mercantil. El artículo 9 nos habla de la aplicación del código a los regímenes especiales, ¿no? Los regímenes especiales de trabajo se rigen suplementariamente por las normas generales del presente código, ¿no?, salvo en la que corresponden a las disposiciones especiales que establezcan sus propias normas. Eso quiere decir que solo por ley se crean o suprimen, ¿no?, deberes o derechos, diferenciados en consideración o condiciones objetivas que deben sustentarse en la particularidad de la naturaleza especial. El artículo 10 nos habla de los servicios no comprendidos. En este código, el servicio militar, el servicio derivado de las obligaciones cívicas, el trabajo penitenciario, el trabajo voluntario no retribuido y el trabajo por cuenta propia, ¿no?, la prestación de servicios de los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, así como la del cónyuge o conviviente, ¿no?, para el titular o propietario, que es la persona natural. El artículo 11 nos habla de los principios del ordenamiento laboral. Bueno, son principios del ordenamiento laboral la interpretación más favorable al trabajador en el caso de dudas sobre el significado de una norma,
También nos dice que la norma más favorable al trabajador cuando dos o más normas regulen en forma incompatible un mismo hecho, ¿no? También dice que irrenunciabilidad de los derechos del trabajo nacido de forma imperativa. La condición más beneficiosa para conservar las ventajas alcanzadas a partir de contratos de trabajo nos habla de la igualdad ante la ley, la primacía de la realidad para preferir los hechos sobre las formas y las apariencias. También dice que está fomentado por el Estado de la autonomía colectiva como instrumento de regulación equitativa. Y también dice que los demás derivados de la dignidad de la persona y su protección por el Estado, ¿no? El artículo 12 nos habla de las fuentes del derecho del trabajo. Dice que las relaciones individuales y colectivas de trabajo se regulan por la Constitución Política del Perú, el tratado aprobado y ratificado, la ley y el decreto legislativo, el reglamento dictado por el Poder Ejecutivo, la convención o convenio colectivo, el reglamento interno de trabajo, la costumbre, la jurisprudencia y el contrato de trabajo. El artículo 13 nos habla del bloqueo de la constitucionalidad de los derechos fundamentales laborales, ¿no? El artículo 14 nos habla de la regularización del decreto de urgencia en materia laboral. El artículo 15 nos habla del contenido del convenio colectivo y el artículo 16 nos habla de la costumbre. Y quiere decir que la costumbre se produce cuando existen prácticas reiteradas, ¿no? Que generan conciencia de obligatoriedad de modo abstracto y general, ¿no? La cual es válida si la costumbre está complementada, ¿no? O mejora o reemplaza otras normas, ¿no? Pero no que las contrarie. El artículo 17 nos habla de la vigencia en el espacio del Código del Trabajo. Dice que el presente código regula las relaciones laborales cumplidas en el Perú o nacidas de contratos de trabajo celebrados en el Perú, ¿no? El artículo 18 nos habla de las relaciones laborales internacionales, las cuales son relaciones laborales internacionales, dice aquellas en las que un elemento relevante sea la contratación o la ejecución, ¿no? Se produce en los territorios del Perú y de otro estado. El artículo 18 nos habla de la competencia jurisdiccional y la legislación aplicable. Bueno, en este caso, de las relaciones laborales internacionales en las que el contrato se celebra en un país y la relación se cumple en otro, ¿no? Siendo el Perú alguno de ellos. La competencia jurisdiccional y la legislación aplicable se determinan en función de los tratados suscritos entre los estados involucrados, ¿no? A falta de tratados, se rigen por las siguientes reglas. El juez peruano es competente cuando el demandado domicilia en el Perú, ¿no? 2. La ley del Perú es aplicable a las relaciones laborales cumplidas íntegramente en el Perú. 3. Para efecto de las reglas anteriores se considera como territorio peruano, además del suelo, subsuelo y el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre, ¿no? Bueno, el artículo 20 nos habla de la vigencia en el tiempo del Código de Trabajo. Quiere decir que la nueva norma se aplica inmediatamente a las situaciones y relaciones jurídicas existentes, ¿no? En el artículo 21. La aplicación suplementaria del Código Civil. En el no previsto por el presente Código se aplican suplementariamente las disposiciones del Código Civil siempre que no haya oposición de naturaleza, ¿no? Bueno, el artículo 22 nos habla del rol del Estado en las relaciones laborales. Esto quiere decir que el Estado está orientado y sujeto a su actuación al cumplimiento, ¿no? y garantía de los derechos reconocidos en la Constitución política, los tratados internacionales ratificados por el Perú, además las normas laborales y los criterios establecidos por los tribunales supranacionales, ¿no? Y el artículo 23 nos habla de los enfoques. Bueno, dice que los
operadores en la aplicación del presente código consideran los siguientes enfoques sin perjuicio de otros pertinentes, ¿no? El enfoque de género, que quiere decir herramienta de análisis que permite observar de manera crítica las relaciones que las culturas y las sociedades constituyen, ¿no? Entre hombres y mujeres. El enfoque de interculturalidad dice que la herramienta que permite valorizar e incorporar las diferencias, visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnicos culturales, ¿no? Asimismo, permite no admitir prácticas culturales, ¿no? discriminatorias que pudieran tolerar violencia o obstaculizar el gozo, ¿no? de la igualdad de los derechos. El enfoque de derechos humanos. Esta herramienta que coloca como objetivo principal de toda intervención la realización de los derechos humanos, ¿no? La cual identifica a los titulares de derechos y aquello a que contienen derechos conforme a sus características y necesidades de igual oportunidad. Enfoque intergeneracional. Es una herramienta que permite analizar y valorar, ¿no? la relación existente entre personas de diferentes generaciones y grupos etarios, ¿no? Enfoque de discapacidad. Dice que es una herramienta que permite realizar un análisis de las barreras actitudinales y del entorno que impiden la inclusión social y el ejercicio de los derechos a las personas con discapacidad. Enfoque de interseccionalidad. Herramienta que permite realizar un análisis integral de los factores que enfrentan, ¿no? las personas que trabajan, al vincular una serie de factores que afectan el ejercicio de sus derechos. Bueno, dice que estos factores son tales como el origen étnico, de género, discapacidad, entre otros, ¿no? El cual conlleva la implementación de acciones diferenciadas. Bueno, en cuanto a mi aporte, el tema, eso sería todo. Gracias, estimados beneficiarios, por prestarme su tiempo. Estimados beneficiarios, reciban mi cordial saludo. Les doy la bienvenida a la campaña de prestación de servicio social universitario en orientación jurídica en la región de Ancash, provincia de Huaraz, distrito de Huaraz. Hoy trataremos el tema de la propuesta del anteproyecto del Código del Trabajo. Bueno, aquí nos dice que esta iniciativa legal introduce un título preliminar de 23 artículos, ¿no? El cual establece los principios, enfoques y normas generales que rigen al código. Además, esta propuesta incorpora los enfoques de género, interculturalidad, de los derechos humanos, intergeneracional de discapacidad y interseccionalidad de acuerdo con la coyuntura actual, ¿no? También se introducen artículos referidos a la definición de grupos de empresas con el propósito de facilitar su identificación, además de establecerse solidariamente, ¿no? conforme respecto a las obligaciones laborales y de seguridad social. El anteproyecto también propone normas, las modalidades de teletrabajo o trabajo a distancia, ¿no? Y se complementa como una única modalidad, el cual requiere el acuerdo del empleador con el trabajador y que el empleador asuma o compense los costos de la prestación de los labores. Bueno, encontramos 4 datos importantes sobre el anteproyecto del Código del Trabajo, ¿no? Nos dice que este proyecto beneficiará a más de 4.000 millones de trabajadores peruanos, ¿no? También nos dice que consta de 463 artículos, de los cuales 178 han sido consensuados en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. También nos dice que se alinea el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Perú, el cual promueve un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. También indica que incluye un subcapítulo de igualdad remunerativa, considerando disposiciones para prevenir y combatir el hostigamiento sexual, laboral y el acoso laboral. Título preliminar.
Bueno, dentro de este título encontramos el artículo 1 que habla de la protección del trabajo y de los derechos fundamentales, ¿no? Quiere decir que el trabajo es el objeto de protección por el Estado, en especial el de la madre, ¿no? El niño y la niña y el adolescente, la persona con discapacidad y de los grupos de especial protección, ¿no? En toda la relación laboral se respeta y protege la dignidad y los derechos fundamentales del trabajador. Todo acto o pacto en contrario es nulo de pleno derecho. Bueno, el artículo 2 nos habla de fomentar el trabajo decente y el acceso al empleo, ¿no? Esto quiere decir que el Estado ha adoptado políticas y promueve condiciones para que fomente el trabajo decente, ¿no? La equidad en el acceso al empleo, capacitación, formación profesional, productividad y formación de las relaciones de trabajo, ¿no? El artículo 3 nos habla del ámbito del código. Dice, el presente código regula las prestaciones personales, ¿no? Subordinadas y remuneradas de servicio, nacidas de un contrato verbal o escrito. Bueno, el artículo 4 nos habla de la prestación personal de servicios. Esto quiere decir que son prestaciones personales de servicios aquellas en las que el trabajador es una persona natural, ¿no? Que debe ejecutar su prestación sin contar con sustitutivos ni auxiliares, ¿no? A su cargo. También dice que no se pierde la condición de trabajador cuando éste cuenta con el apoyo brindado por familiares directos que dependen económicamente de él, ¿no? En el caso del trabajo a domicilio previsto por este código, tampoco se pierde cuando se encubre una prestación personal a través de la actuación de una persona jurídica, ¿no? El artículo 5 nos habla de las prestaciones subordinadas. Bueno, son prestaciones subordinadas de servicio, aquellas en el que el trabajador se desenvuelve dentro del ámbito de la organización y dirección del empleador, ¿no? El artículo 6 nos habla de los elementos sintomáticos de la relación laboral. Dice la duración de la relación laboral, la concurrencia al centro de trabajo, la extensión de la jornada de trabajo o el número de empleadores no son, ¿no?, elementos esenciales para calificar una relación como laboral, aunque pueden servir como indicios de su existencia o para determinar la aplicación de ciertos derechos. El artículo 7 nos habla de la presunción de la laboralidad. Quiere decir que se presume la existencia de una relación laboral de duración indeterminada, ¿no?, entre quien presta su servicio personal y quien lo recibe. Bueno, el artículo 8 nos habla de la exclusión de las prestaciones de naturaleza civil o mercantil. Las prestaciones de servicio autónomas, retribuidas, cumplidas por personas naturales, ¿no? Se rigen por el ordenamiento civil o mercantil. El artículo 9 nos habla de la aplicación del código a los regímenes especiales, ¿no? Los regímenes especiales de trabajo se rigen suplementariamente por las normas generales del presente código, ¿no? Salvo en la que corresponden a las disposiciones especiales que establezcan sus propias normas. Eso quiere decir que solo por ley se crean o suprimen, ¿no?, deberes o derechos, diferenciados en consideración o condiciones objetivas que deben sustentarse en la particularidad de la naturaleza especial. El artículo 10 nos habla de los servicios no comprendidos. En este código, el servicio militar, el servicio derivado de las obligaciones cívicas, el trabajo penitenciario, el trabajo voluntario no retribuido y el trabajo por cuenta propia, ¿no? La prestación de servicios de los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, así como la del cónyuge o conviviente, ¿no?, para el titular o propietario, que es la persona natural. El artículo 11 nos habla de los principios del ordenamiento laboral. Bueno, son principios del ordenamiento laboral la interpretación más favorable al trabajador en el caso de dudas sobre el significado de una norma. También nos dice que la norma más favorable al trabajador cuando dos o más normas regulen en forma incompatible un mismo hecho, ¿no? También dice que irrenunciabilidad de los derechos del trabajo nacido de forma imperativa.
La condición más beneficiosa para conservar las ventajas alcanzadas a partir de contratos de trabajo nos habla de la igualdad ante la ley, la primacía de la realidad para preferir los hechos sobre las formas y las apariencias. También dice que está fomentado por el Estado de la autonomía colectiva como instrumento de regulación equitativa. Y también dice que los demás derivados de la dignidad de la persona y su protección por el Estado, ¿no? El artículo 12 nos habla de las fuentes del derecho del trabajo. Dice que las relaciones individuales y colectivas de trabajo se regulan por la Constitución Política del Perú, el tratado aprobado y ratificado, la ley y el decreto legislativo, el reglamento dictado por el Poder Ejecutivo, la convención o convenio colectivo, el reglamento interno de trabajo, la costumbre, la jurisprudencia y el contrato de trabajo. El artículo 13 nos habla del bloqueo de la constitucionalidad de los derechos fundamentales laborales, ¿no? El artículo 14 nos habla de la regularización del decreto de urgencia en materia laboral. El artículo 15 nos habla del contenido del convenio colectivo y el artículo 16 nos habla de la costumbre. Y quiere decir que la costumbre se produce cuando existen prácticas reiteradas, ¿no? Que generan conciencia de obligatoriedad de modo abstracto y general, ¿no? La cual es válida si la costumbre está complementada, ¿no? O mejora o reemplaza otras normas, ¿no? Pero no que las contrarie. El artículo 17 nos habla de la vigencia en el espacio del Código del Trabajo. Dice que el presente código regula las relaciones laborales cumplidas en el Perú o nacidas de contratos de trabajo celebrados en el Perú, ¿no? El artículo 18 nos habla de las relaciones laborales internacionales, las cuales son relaciones laborales internacionales, dice aquellas en las que un elemento relevante sea la contratación o la ejecución, ¿no? Se produce en los territorios del Perú y de otro estado. El artículo 18 nos habla de la competencia jurisdiccional y la legislación aplicable. Bueno, en este caso, de las relaciones laborales internacionales en las que el contrato se celebra en un país y la relación se cumple en otro, ¿no? Siendo el Perú alguno de ellos. La competencia jurisdiccional y la legislación aplicable se determinan en función de los tratados suscritos entre los estados involucrados, ¿no? A falta de tratados, se rigen por las siguientes reglas. El juez peruano es competente cuando el demandado domicilia en el Perú, ¿no? 2. La ley del Perú es aplicable a las relaciones laborales cumplidas íntegramente en el Perú. 3. Para efecto de las reglas anteriores se considera como territorio peruano, además del suelo, subsuelo y el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre, ¿no? Bueno, el artículo 20 nos habla de la vigencia en el tiempo del Código de Trabajo. Quiere decir que la nueva norma se aplica inmediatamente a las situaciones y relaciones jurídicas existentes, ¿no? En el artículo 21. La aplicación suplementaria del Código Civil. En el no previsto por el presente Código se aplican suplementariamente las disposiciones del Código Civil siempre que no haya oposición de naturaleza, ¿no? Bueno, el artículo 22 nos habla del rol del Estado en las relaciones laborales. Esto quiere decir que el Estado está orientado y sujeto a su actuación al cumplimiento, ¿no? y garantía de los derechos reconocidos en la Constitución política, los tratados internacionales ratificados por el Perú, además las normas laborales y los criterios establecidos por los tribunales supranacionales, ¿no? Y el artículo 23 nos habla de los enfoques. Bueno, dice que los operadores en la aplicación del presente código consideran los siguientes enfoques sin perjuicio de otros pertinentes, ¿no? El enfoque de género, que quiere decir herramienta de análisis que permite observar de manera crítica las relaciones que las culturas y las sociedades constituyen, ¿no? entre hombres y mujeres.
El enfoque de interculturalidad dice que la herramienta que permite valorizar e incorporar las diferencias, visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnicos culturales, ¿no? Asimismo, permite no admitir prácticas culturales, ¿no? discriminatorias que pudieran tolerar violencia o obstaculizar el gozo, ¿no? de la igualdad de los derechos. El enfoque de derechos humanos. Esta herramienta que coloca como objetivo principal de toda intervención la realización de los derechos humanos, ¿no? La cual identifica a los titulares de derechos y aquello a que contienen derechos conforme a sus características y necesidades de igual oportunidad. Enfoque intergeneracional. Es una herramienta que permite analizar y valorar, ¿no? la relación existente entre personas de diferentes generaciones y grupos etarios, ¿no? Enfoque de discapacidad dice que es una herramienta que permite realizar un análisis de las barreras actitudinales y del entorno que impiden la inclusión social y el ejercicio de los derechos a las personas con discapacidad. Enfoque de interseccionalidad. Herramienta que permite realizar un análisis integral de los factores que enfrentan, ¿no? las personas que trabajan, al vincular una serie de factores que afectan el ejercicio de sus derechos. Bueno, dice que estos factores son tales como el origen étnico, de género, discapacidad, entre otros, ¿no? El cual conlleva la implementación de acciones diferenciadas. Bueno, en cuanto a mi aporte, el tema, eso sería todo. Gracias, estimados beneficiarios, por prestarme su tiempo.